Bien, muy bien, aquí vamos. Continuamos con nuestro proceso de el caminar hacia el conocimiento. Ahora vamos a abordar unas sustancias que son esenciales para la vida. Aquí hablamos el lenguaje de la vida. Entonces abordamos nomenclatura y funciones de química inorgánica. ¿Por dónde hemos transcurrido? Empezamos hablando de la materia, los dos grandes grupos de materia, mezclas y sustancias puras. Luego seguimos el recorrido por las sustancias puras. Es así como hablamos de compuestos que estaban formados por varios tipos de elementos químicos, y de esa manera, hablando de compuestos, llegamos a que esos elementos químicos estaban unidos o enlazados mediante enlaces químicos. A partir de esos enlaces químicos, pues se nos formaban las moléculas. Las moléculas entonces están constituidas por unos elementos químicos que están en proporciones definidas. Y esas moléculas pueden ser orgánicas o inorgánicas. Para poder que se formen esas moléculas a partir de esos elementos químicos o de otras moléculas, debe pasar por el proceso de una reacción química. En una reacción química tenemos unos elementos. Tenemos los reactivos, que son las sustancias iniciales, que pueden ser elementos u otras moléculas, y los productos, que son las sustancias finales, que pueden ser también elementos u otras moléculas dependiendo del tipo de reacción. Algunos símbolos que están presentes. Este número se llama subíndice. Me indica la cantidad de átomos que están presentes en esta molécula. En este caso tenemos 4 átomos de hidrógeno y un átomo de carbono. Este símbolo, que significa reacciona con. Esta flecha, que significa produce. Aquí tenemos este número, que es de mayor tamaño, y lo denominamos coeficiente estequiométrico. Me indica la cantidad de moléculas que se están formando. Este me está indicando la cantidad de elementos que están presentes en la molécula y me afecta solo este elemento. Este me indica la cantidad de moléculas y me afecta toda la molécula. Entonces, esas sustancias las vamos a encontrar en diferentes estados. Lo podemos encontrar en solución acuosa, o sea, disuelto en agua, en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Ya previamente en la tabla periódica, cuando hablábamos de electronegatividad, consultamos la simbología química. Y además de electronegatividad, también encontramos algo que se llama la masa o el peso atómico. Usualmente trabajamos en función de números enteros. Por ejemplo, aquí hablaríamos de 56 y aquí hablaríamos de 16. Esos elementos nos van a servir para complementar el proceso de nuestra reacción. Entonces aquí tenemos otra reacción. Aquí ya estamos diciendo en qué estado están estas sustancias, pero además de eso estamos hablando de el peso, la masa de cada átomo. En este caso el hidrógeno tiene un peso de 1 gramo, el oxígeno tiene un peso de 16 gramos. Entonces, junto con el subíndice y el coeficiente estequiométrico, vamos a determinar la masa de la molécula. Entonces aquí tenemos 2 de hidrógeno por este coeficiente estequiométrico, sería 2 por 2, 4. Y a eso le sumamos este 2 por 16. Entonces esto me daría 32 de oxígeno y 4 de hidrógeno para darnos una masa total
de 36 gramos. Luego hacemos la misma operación acá y nos debe dar igual. De esa manera se cumple la primera ley de conservación de la materia. Y entonces vamos a obtener diferentes moléculas. Esas moléculas hablamos que son compuestos químicos y nos dicen que pueden ser orgánicos o inorgánicos. Los orgánicos, ¿por qué se caracterizan? Porque contienen carbono como elemento principal y además existe enlace entre átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Aquí tenemos un ejemplo, la glucosa. Los elementos principales que la constituyen: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y algunos elementos halógenos. Esto va para nuestro glosario. Además están unidos solo mediante enlaces covalentes, tienen puntos de ebullición y de fusión bajos y la mayoría son insolubles en el agua. Algunos en algunas sustancias predominan, como en las proteínas, vitaminas, aminoácidos, aceites y en el petróleo y todos sus derivados. Por otro lado, los compuestos inorgánicos, como el cloruro de sodio que nos acompaña siempre, puede formarse por cualquier combinación de los elementos de la tabla periódica. Pueden estar presentes todos los tipos de enlaces químicos. Los puntos de ebullición y de fusión son altos y la mayoría son solubles en agua. Algunos de esas moléculas inorgánicas. Y acá su traducción a la fórmula química. Para llegar nosotros a clasificar esas sustancias en funciones químicas que hacen parte de nuestra cotidianidad. Esas funciones químicas pueden ser óxidos, hidróxidos, hidruros, ácidos y sales. Pero para llegar allá vamos a abordar unos conceptos previos. Por ejemplo, ¿qué es una fórmula química? Es la forma escrita como representamos una molécula y nos debe proporcionar unos datos como el tipo de elemento que la constituye y la proporción en la cual se encuentran esos elementos. Es así como hablamos de varios tipos de fórmulas químicas: empírica, molecular, y dentro de esa molecular hablamos de la condensada, semidesarrollada, la desarrollada o estructural y las geométricas. Miremos cada una de ellas. Las moleculares, la condensada, me está representando los tipos de elementos que constituyen la molécula y la cantidad de elementos que la constituyen. En este caso tenemos carbono, hidrógeno y hay 6 de carbono y 14 de hidrógeno. Esa misma molécula, pero en fórmula semidesarrollada, también me está mostrando los tipos de elementos y me distribuye la cantidad de elementos. De carbonos tenemos 1, 2, 4, 5, 6. El hidrógeno me está diciendo que tengo 3, 5, 7, 9, 11 y 14. Los mismos elementos, solo que organizados de otra manera, y nos está mostrando que están presentes enlaces covalentes entre cada uno de estos grupos. ¿Qué tipo de molécula será esta? ¿Orgánica o inorgánica? Por acá tenemos, dentro de las moleculares, la desarrollada o estructural. Nos habla de los elementos que la constituyen, la cantidad de elementos que la constituyen, y también me están diciendo cómo están distribuidos esos elementos y los tipos de enlaces que están presentes.
Dentro de las geométricas tenemos la plana, que miren lo sencilla que es, y la tridimensional, que nos está mostrando cómo están distribuidos en las 3 dimensiones los elementos que la constituyen. Aquí, en cada uno de estos vértices me está representando que hay un átomo de carbono y que está cumpliendo su octeto al unirse con otros átomos de hidrógeno. Dentro de esa geométrica plana debemos mirar que hay unas que son abiertas y hay otras que son cerradas. Dentro de las abiertas, como les explicaba ahora, en cada uno de estos extremos está mostrándome que tiene un átomo de carbono y que a su vez ese átomo de carbono está rodeado o unido a unos átomos de hidrógeno que le permiten completar su octeto. Si hubiese un átomo diferente a carbono acá, entonces debería aparecer ese átomo diferente. Como nos lo está mostrando aquí en las cerradas, miren que está completamente cerrada y entonces en cada uno de estos extremos, de estos vértices, tenemos átomos de carbono y aquí ¿qué habrá para completar el octeto? En cambio en esta de acá, aquí tendríamos carbono con el otro elemento que ustedes ya asumo que se imaginan completando el octeto, pero acá como no hay carbono y acá tampoco hay carbono, entonces me escriben el símbolo químico del elemento. Y cada uno está completando octeto. Por ejemplo, aquí miramos que también está presente un enlace doble. ¿Cuántos electrones tiene el nitrógeno en el último nivel? Porque este tiene un hidrógeno y este no. Y ahora llegamos a la mínima o empírica. Miren que acá hablamos primero de la empírica y sin embargo empecé a hablar primero de las moleculares. Pero entonces, ¿por qué llegamos de último a la empírica? Porque en la empírica me están representando la cantidad de átomos de carbono y la mínima proporción en la cual se van a encontrar. Entonces aquí saco mitad, me da 3, saco mitad, me dan 7 y debe ser en función de números enteros. Moléculas que hacen parte de nuestra cotidianidad, la glucosa, ácido butírico, entre otras. Ahora vamos a nuestros desafíos. Primero van a abrir un documento, funciones de química inorgánica, luego van a desarrollar los desafíos de manera individual en su cuaderno, luego lo van a pegar en el documento de Drive y van a seguir alimentando tanto el glosario como la bitácora. Además, realizan consultas complementarias. ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos son estos. Determinar las diferentes fórmulas según corresponda para los siguientes compuestos. Aquí tenemos una geométrica plana, entonces pues debemos buscar la mínima, la estructural como sería, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Aquí me dan estructural, aquí me dan tridimensional, aquí me dan geométrica plana. Y entonces, como siempre, recordemos que estas funciones químicas están en nuestra cotidianidad y seguimos siendo felices porque la familia Mosquera Barahona se los dice. Hasta pronto.